bien interesante sobre Alemania. Ha perdido 2 guerras mundiales, ha quedado prácticamente devastado y hoy por hoy es la 4ª economía del mundo. Si hablamos de Alemania, tenemos que hablar del milagro económico alemán. La estación central de Berlín es una reverenda chulada. En verdad está preciosa, increíble, limpia y gigantesca. Tienes trenes abajo, que son regionales, y tienes el metro arriba, que te lleva por la ciudad. Señoronas, señorones, el billete errante nos trajo el día de hoy a uno de los países y economías más interesantes del mundo. Te estoy hablando de Alemania. Señoras y señores, si estamos hablando de economía, tienes que hablar de Alemania. Si estamos hablando de industrialización, tenemos que hablar de Alemania. Si estamos hablando de corrientes ideológicas, de ideas económicas, tenemos que hablar de Alemania. Alemania hoy por hoy es la 4ª economía a nivel mundial, solamente detrás de Estados Unidos, China y Japón. Además de eso, es la capital exportadora e industrial de Europa. Pero no solo eso, también es la capital de la historia del siglo XX. Me embarqué esta aventura por este precioso país para responder 3 preguntas que para mí se me hacen de lo más interesante a nivel financiero y económico. Número 1, ¿cómo surge el milagro económico alemán? Después de haber pasado 2 guerras mundiales y estar prácticamente abatidos y en las ruinas, ¿cómo puede ser que hoy sean la 4ª economía a nivel mundial? También vamos a ver un poco de historia y vamos a descubrir los secretos económicos y financieros que hay detrás de la llegada del partido nazi de Hitler al poder. ¿Qué hubo detrás? ¿Era solamente una idea social? ¿O hubo eventos y acontecimientos internacionales que le ayudaron a llegar al poder? Y por último, a lo largo del siglo XX, Alemania ha sufrido bastantes transformaciones, desde la división entre este y oeste, hasta la forma en que 2 corrientes ideológicas moldearon prácticamente la estructura del país: capitalismo y comunismo. Así que vamos a ver cómo es que estas 2 corrientes han afectado el desarrollo de este precioso país y cómo hoy por hoy, ya unificado, han llegado a ser lo que son. Señoronas, señorones, bienvenidos al billete errante desde Alemania. Cuando hablamos de Alemania es imposible no pensar en economía, en industria, en innovación. Basta simplemente con pensar las principales marcas, por ejemplo, de autos, son de Alemania. Pero hay algo bien interesante sobre Alemania. Ha perdido 2 guerras mundiales, ha quedado prácticamente devastado todo el país y hoy por hoy es la 4ª economía del mundo. Si hablamos de Alemania, tenemos que hablar del milagro económico alemán. Lo primero que tenemos que entender sobre Alemania es que es una superpotencia industrial. El 30% del Producto Interno Bruto proviene de la industria. Y eso es muy alto comparado con sus otros compañeros en las primeras posiciones, comparado con Estados Unidos o con China. La verdad es que aquí en Alemania están los principales recursos que necesitas para una correcta industrialización. Está el carbón, está el acero, y desde inicios del siglo XX, la verdad es que Alemania se convirtió en una superpotencia industrial. Y aun y cuando, después de 2 guerras mundiales, prácticamente el país estaba devastado, reformas monetarias, el cambio del Reichsmark al Bundesmark para tratar de controlar la inflación,
y una serie de políticas económicas enfocadas a la reconstrucción. Todo esto impulsó a que Alemania, con una mano de obra muy calificada, pudiera enfocarse a tecnología y a seguir desarrollando su industria. Esto es algo muy importante. Alemania se ha enfocado a desarrollarse industrialmente y obviamente con tecnología. Piensa en las principales marcas, en las principales empresas alemanas. Primero que nada, tienes a los autos, Audi, BMW, Volkswagen, y no solo los automóviles, también empresas de ingeniería como Bosch y Siemens han creado un conglomerado importante alemán que no solamente se ha encargado de satisfacer la demanda interna del país, sino también exportar. The Eurozone halved its trade deficit with the rest of the world in January, thanks largely to a surge in exports of German cars and machinery. No por nada Alemania es conocido, por la superpotencia económica europea, pero también por el superexportador europeo. Toda la maquinaria y automóviles, desde luego, y tecnología que se desarrollan en el país se han encargado de crear una correcta política exportadora. Prácticamente la exportan a todo mundo, principalmente a Estados Unidos y China. Entonces esta apertura comercial, que ojo, no todos los países europeos la tienen, les ha ayudado muchísimo pues a llegar a nuevos mercados y que sus productos se vendan en todos lados. Ahora bien, sería sumamente incompleto hablar de la economía alemana solamente enfocándonos en su industria y en su política de comercio. Tenemos que hablar de la mentalidad del alemán, que eso desde luego es que les ha ayudado a salir adelante aún y todas las dificultades que se enfrentaron en el siglo XX. Me doy cuenta que su mentalidad es algo fundamental para el crecimiento, al final de cuentas, de este país y la resiliencia que han mostrado. El alemán es metódico. Del paso 1 sigue el paso 2 y del paso 2 sigue el paso 3. ¿Qué profesión es ideal para personas metódicas y cuadradas? La ingeniería. Así es, Alemania es una de las capitales de ingeniería a nivel mundial y esto les ayuda muchísimo. Ojo, desde la reconstrucción hasta el desarrollo de la industria ingenieril. La misma personalidad del alemán es algo fundamental que ha impactado a las industrias que se han desarrollado y desde luego a la forma en que han salido adelante ante adversidades. Justamente platicando con un alemán sobre este tema del que son sumamente metódicos. Me dice que eso mismo se ve inclusive en los mismos emprendedores o empresarios que tiene Alemania. Como la metodología de enseñanza, ¿no?, de la educación tradicional, sigue la universidad, de la universidad sigue una maestría, después un doctorado. Y los alemanes son buenos siguiendo este proceso. Y esto los lleva a que tengas empresarios sumamente calificados y por lo menos en credenciales. Es decir, tienes empresarios con doctorados, con maestrías, y eso difícilmente no se ve tan comúnmente en Latinoamérica. Y hay un último punto que explica el milagro económico alemán que para mí es el más importante y tiene que ver con sus pequeñas y medianas empresas, las pymes. Las pequeñas y medianas empresas en cualquier economía del mundo son prácticamente la sangre de la economía. En Alemania son el 99.6% de las empresas. Y ahí te va un dato bien interesante. El poder de la pequeña y mediana empresa alemana es crucial para su desarrollo económico. Cerca de 1,000 pequeñas y medianas empresas, es decir, son empresas que tienen menos de 500 empleados, son líderes de mercado a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? A lo que sea que se dediquen, productos o servicios, son el número 1 a nivel mundial. Son el líder. Estás hablando que son empresas, otra vez, de menos de 500 empleados y probablemente le ganan a muchas otras que son mucho más grandes. Y para mí, este dato dice muchísimo. Al final de cuentas, la calidad de la mayoría de sus empresas dicta también el crecimiento integral que está teniendo el país. Y eso es fundamental y crea obviamente un círculo virtuoso alrededor de las diferentes industrias de Alemania. Entonces, creo yo que este dato es importantísimo y ha sido uno de los grandes factores no muy conocidos,
otra vez, son factores no muy conocidos que han estado tras bambalinas, ¿no? Un poco escondidos, pero que han sido los causantes del milagro económico alemán. Lo escuchaste bien, sus pequeñas y medianas empresas. Una de las razones de mi viaje a Alemania fue el evento de jóvenes emprendedores del G20, en donde empresarios de todo el mundo nos reunimos para discutir agendas y proyectos. A este evento asistí con la delegación mexicana que organizaba la Coparmex y fue muy pero muy chido platicar con emprendedores de todo el mundo sobre dónde ven oportunidades de negocio. Y claro, aproveché para entrevistar a algunos emprendedores para hablar de negocios y finanzas. If you could put on a business, what would it be? If I could put a business in India, that would be a manufacturing one, because manufacturing is a thing which every Indian is looking forward to, and 80% of the consumptions is being done by our country only. So we are not dependent on the other countries. So the manufacturing is something which I am looking for. But what manufacturing? Manufacturing into steel. Especially, yeah, steel business would be very good. And if the other thing which I look forward to is like manufacturing of electric vehicles, which is like India is a big market of automobiles. Every country is coming to India, so I would suggest like automobile would be. If you could put on a new business, what would it be? A very interesting business model is what I call joint ventures, which is connecting company A with company B in order to fill a need and a supply together. So if you need something and a company needs something, connecting them together on the same table. So a company for connecting different affiliate marketing. Affiliate marketing. Yeah. Marketing. Especially, do you like a certain industry or? That's what I mean it as in connections. Okay. Networking instead of different industries. In different industries, but and two that I would do right now is edtech. Edtech. Because there's a digitization of education, and also medtech is a digitization of medicine, and those are two difficult industries to penetrate. So it'd be good to be a consultant. You have $1 million. What would you do with them? I would spend behind a literacy related to the finance and literacy related to the how to live. Like mental peace is something which everyone should have. So I would spend behind it, and the 20% of the part which is left for me, I will spend it for the people of my nation. I would first look at everything that I need to automate in my life that I could delegate. Okay. And I would build a structure around that and hire people to save myself some time. For yourself? Of course. Okay. And no matter how rich you are, you can't buy more than 24 hours. Yeah. So I want to save my time. Interesting. Right? Okay. And then second, I would invest them in a diversified portfolio. Okay. In order to allow me to have a compounding interest over time. Compound interest over time. What's the best money advice you can give to people? Spend behind yourself, invest in yourself, and think about others. That's it. Best money advice I can give to people is don't overthink about saving every penny. Think about how you can multiply your money that you have. So for example, if you have $1,000 saved, take $300 to $200 and invest in yourself. Take a sales course, take a public speaking course, and then that will go and sign up in a competition to win a $2,000 prize, and that can turn the $200 to a $2,000, a 10x investment. The stock market couldn't do it, What do you think about Mexico? Mexico, I have heard, is a very interesting country. People also there are very good. I've talked to like 4 to 6 people in past 1 year from Mexico. I think that they are going to grow really well. They have good resources. People has ideas of what to do. They just need to classify the things and get away straight. Focus. Then it would be great. I love Mexicans for their vibrant energy, their welcoming, warm culture, and as having that Middle Eastern culture, I connect a lot with you guys. Yeah. You love family, you love people, you love to party. We're all one, and I love that. Thank you. Great. Thank you very much, guys. ¿Cuáles son las razones en realidad económicas que impulsaron que Hitler llegara al poder?
Si algo he aprendido de la historia es que siempre hay un motivo económico, financiero detrás de los eventos más importantes que existen. ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a un loco, a un desquiciado, a tomar el poder democráticamente? Porque acordémonos que Hitler intenta hacer un golpe de Estado, no lo logra, lo meten a la cárcel, sale de la cárcel y vuelve a intentar llegar al poder de forma democrática, y es cuando gana. Y creo que hay 3 factores importantes económicos que lo impulsan al poder. Número 1, las crisis y el hambre hacen que los tiranos lleguen al poder. Y la primera razón es el crash, la crisis de Wall Street de 1929, la Gran Depresión. Las acciones en Wall Street caen a lo loco, se pierde una cantidad de dinero, de empleos. ¿Y esto qué ocasiona justamente acá en Alemania? Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania era sumamente dependiente a los préstamos norteamericanos. Gran dependencia a los préstamos norteamericanos. Hitler vio esto, identificó que se podría venir un problema si es que se retiraba este dinero por alguna razón. Y justamente en la Gran Depresión los americanos empiezan a retirar sus fondos y Alemania cae en una tremenda, pero tremenda crisis. Justamente esto Hitler después lo utilizaría para precisamente decir: se los dije, yo les dije que nos íbamos a meter este problema dado a los fondos americanos que estaban llegando al país. Entonces, este fue uno de los principales temas. La Gran Depresión empuja a Alemania a una fuerte, pero fuerte crisis el momento en que se retiran los fondos. La segunda razón claramente tiene que ver con la primera, que es Alemania. El estilo de vida alemán cae muchísimo, dada esta crisis, derivado de la Gran Depresión. Imagínense, 10 millones de desempleados, negocios quebrando por todos lados, Alemania se hunde en hiperinflación, y todo esto empieza a maquinar y a hacer el terreno fértil para que un tirano con una buena labia y con un mensaje un poco populista llegue al poder. Y tercera razón, claramente no podemos obviar la propaganda que usaron los nazis para llegar al poder. Propaganda, mensajes populistas, echándole la culpa a un tercero, en este caso fue el pueblo judío, fue a las otras naciones, llamando otra vez por la grandeza de Alemania a que retomara esta grandeza que había perdido. Claramente los problemas de la Primera Guerra Mundial, los costos de reparación que tenían que pagar, claramente tenían a un gran porcentaje de la población bastante descontento. Entonces empiezan a utilizar toda esta propaganda, el externalizar los problemas, echarle la culpa a alguien, volver a traer el tema de la crisis de los préstamos americanos, y todo esto junto con la propaganda y una fuerte crisis empiezan a armar el camino para que esta bola de locos llegara al poder. Entonces, si te fijas, claramente hay un tema económico detrás de este acontecimiento. Desde luego que algo tan fuerte y algo tan extremo claramente no puede llegar por sí solo, no es nada más que la población. Oigan, pues hace sentido muchas de las ideas que esta persona está diciendo. Claramente no. De hecho, inclusive en el primer intento de Hitler por llegar al poder, pierde de una forma arrasadora. Muchos historiadores dicen que inclusive nadie los pelaba, los veía, ¿no? A su partido lo veía como unos locos con unas ideas muy raras. ¿Cómo puede ser que después de algunos años los empezaron a aceptar bastante bien? Y uno de los principales problemas, que justo lo platicamos aquí, es que había hambre en las calles, había una fuerte crisis económica que es terreno fértil para que tiranos, dictadores, con promesas falsas, promesas vacías, diciéndole a la gente que van a poderlo solucionar de alguna forma mágica, que externalicen el problema hacia alguien, hacia un grupo, hacia alguna minoría, que digan ellos son los del problema. Claramente esta es la fórmula perfecta para que suceda lo que sucede. Con todo esto, ahora te invito a que en los principales eventos internacionales de cualquier país, los principales eventos, siempre te preguntes:
¿dónde está el dinero detrás? ¿Cuál es la razón económica y financiera para que esto esté sucediendo o haya sucedido como pasó? Una de las cosas que más me impresiona sobre Alemania es su sistema de seguridad social. Mira, aquí te lo explico. Justo atrás de mí está el Drop-In, que es una clínica del gobierno alemán que utiliza para administrar o repartir drogas, desgraciadamente, a los adictos. Y es una forma para controlarlos o tenerlos, pues digamos, bien cuidados y que no estén delinquiendo en la ciudad o no estén causando problemas. Eso es un debate importante y justamente los tengo aquí atrás. Hello. We just want to know how this works and if we could get some information. We're an institution for people who support people who are drug addicted. If they need help, they can get medical support, counseling. If they want to stop taking drugs, choose, they can eat, drink. They can also use our consume rooms, so they can consume under certain circumstances. Yes, hygienic. So they get everything they need. Of course, not the drugs. And these are certain rooms here in the building. Yes. Is there places like to sleep or something? Above us. Above, it's another project. There are more than 30 beds. Okay. So they can 24 hours for an urgent bed or 1 week till 2 months. So they can build a new perspective because lots of people are homeless. How long has this been working, operating? 35 years. 35 years. Yes. Is this a private initiative, a government initiative? No, it's by the health financed from the state because it's official an institution of the healthcare. Okay. ¿Cómo funciona la seguridad social aquí en Alemania? Principalmente tienes 3 beneficios en caso de no tener un trabajo. El primer beneficio es el mejor. Si tú logras comprobar que quedaste desempleado o no tienes trabajo, te apoyan con el 60% de tu sueldo mensual por 24 meses, por 2 años. Sí, el 60% de tu sueldo mensual va a correr por parte del gobierno por los próximos 2 años. El segundo beneficio, ellos te van definiendo algunos montos relacionados a si tienes hijos, si tienes pareja, la edad de tus hijos. Y digamos que es un ingreso básico, pues podemos decir vitalicio. Y los montos empiezan por ahí de 400 euros. Y digamos que es el servicio general, o sea, esta es la seguridad social general que prácticamente cualquier alemán puede acceder a ella. Esto es para la gente que no tiene absolutamente nada. Parte de los 400, entre 400 y 600 euros. Y la verdad es que es medio raro porque no tiene tampoco una fecha límite y lo puedes estar aplazando una y otra vez. Y hay un tercer beneficio también bien interesante, que es como de empleabilidad. El gobierno te ayuda a hacer lo que ellos llaman como unas prácticas profesionales con empresas. Sí, ellos buscan colocarte como que para que empieces este proceso de apprenticeship, ¿no? Como de ser un aprendiz, como unas prácticas profesionales, ¿no? Y es interesante también porque dentro de este mismo programa ellos te ofrecen capacitación en habilidades que ellos pues llaman de suma importancia. Especialmente se enfocan en temas de tecnología, programación, análisis de datos, inteligencia artificial. Ellos tienen diferentes centros en donde te van capacitando, obviamente con el objetivo de que te puedas emplear y emplear de una muy buena forma. Una de las cosas más interesantes de Berlín, desde luego, es su muro, el famoso muro de Berlín, que su historia está sumamente ligada a las dos corrientes ideológicas entre capitalistas y comunistas. Y para entender un poco más cómo es que funcionaba Berlín del Este con Berlín del Oeste y todo lo que sucedió aquí después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que entender las corrientes que iniciaron desde los 1600, cuando Europa comienza a industrializarse, la revolución industrial que empieza principalmente en el Reino Unido. La realidad es que la calidad de los trabajadores era pésima. En Berlín, en un pequeño cuartito podrían vivir hasta 8 personas, ganando muy poco dinero. Y todo esto hizo que poco a poco empezaran a correr nuevas ideologías
especialmente Marx y Engels, se juntan, dos alemanes, se juntan y empiezan a platicar de cómo, empezaron a visualizar cómo se podría ver la humanidad en el futuro. Ellos llegaron a la conclusión de que la revolución de los trabajadores era inevitable. Todas estas ideas fueron germinando, por eso se dice que Alemania también es la cuna del comunismo. A inicios del siglo XX empieza la revolución en Rusia y Alemania, justamente después de perder la Primera Guerra Mundial, empieza una pugna gigante entre socialistas y comunistas, los dos tratando de tener el poder de Alemania, y justamente terminan los socialistas ganándole a los comunistas, que justo esto después derivó de la República de Weimar y justamente después del partido, uniéndose los socialistas al partido nazi. Pero es justamente esta pugna que hubo al inicio del siglo XX en Alemania entre estas dos ideologías lo que empieza a crear el resentimiento y la confrontación que hubo entre nazis y comunistas. The forces of Germany have surrendered to the United Nations. Después termina la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Alemania se lo dividen, queda dividido entre los aliados, una parte se la lleva cada quien. Berlín, que queda en el lado comunista, en el lado soviético, es igualmente dividido. Y al principio no había un muro, simplemente pues con ciertos permisos podías pasar de un lugar a otro. La parte aliada, la parte capitalista, la parte soviética, comunista, las condiciones eran diferentes, lo que se ganaba era diferente. En general, eran claramente dos países distintos, dos ideologías, dos sistemas distintos en un solo lugar. Después, conforme fue pasando el tiempo, hubo muchísima inquietud del lado este, ¿no? Del lado soviético, del lado comunista. Las cuotas de producción eran muy fuertes, los salarios no empezaban a ser tan buenos y hubo demasiado tráfico del este al oeste de personas sumamente valiosas para una sociedad, como son médicos, como son abogados. ¿Qué hacen? En 1961, un domingo, sin decirle a nadie, en la mera noche, levantan el muro y ahora sí nadie podía pasar de un lado a otro. Los soviéticos, en realidad, el muro lo llamaron como muro de protección antifascista. Decían que Hitler había escapado hacia el otro lado y que los aliados lo habían ayudado. Y en realidad es que no era un muro, en realidad circulaba la parte oeste. Porque acuérdate que Berlín estaba en la parte soviética, en la parte comunista. Entonces circulaba y prácticamente la única forma de entrar o salir era por avión. Una de las historias más sonadas de la Guerra Fría es la del puerto aéreo más grande del mundo. Imagínense, en la Guerra Fría tienes a dos ideologías viéndose a los ojos todos los días, desde Berlín del Este, comunista, Berlín del Oeste, capitalista. Entonces, lo que sucedió aquí en Berlín, los soviéticos hicieron algo bien interesante. Los comunistas dijeron, vamos a rodear Berlín del Oeste. Después vino con el muro, pero vamos a aislarlos, los queremos aislar del abasto, porque acuérdense que Berlín también está dentro del lado comunista, o sea, es una isla, una pequeña isla en un mar comunista. ¿Qué dijeron los comunistas? Vamos a matarlos de hambre, no podemos empezar la guerra, pero sí seguramente vamos a dejar que tengan abasto de cosas básicas, alimento, productos, materiales, y así vamos a demostrar que nosotros somos los buenos. Obviamente los aliados no se podían quedar atrás, el lado capitalista no se podía quedar atrás. ¿Qué hicieron? Hicieron el mayor puerto aéreo de la historia. ¿Y cómo funciona? Cada 90 segundos, minuto y medio, estaba aterrizando un avión con provisiones. Sí, 90 segundos aterrizaba uno, aterrizaba otro, trayendo provisiones y provisiones y provisiones a provisiones. Tanto fue exitoso el puerto aéreo que claramente fue después que Berlín del Este, inclusive le faltaban muchas cosas que tenían. Y la única forma era llegar por avión, porque claramente no podían cruzar el espacio comunista que rodeaba Berlín del Oeste. Entonces, esta es la historia del puerto aéreo más grande de la historia para llevar provisiones a Berlín del Oeste cuando estaba prácticamente aislado, y no nada más aislado, estaba prácticamente rodeado. Justamente estamos en la calle Kurfürstendamm, aquí en la parte oeste de Berlín. Claramente toda esta calle y toda esta zona era parte de Berlín del Oeste, la parte capitalista. Y en esta calle te vas a encontrar las mejores tiendas de marca de lujo que puedas encontrar en el mundo. Se dice que fue una respuesta de la parte del oeste a la parte del este para generar presión, poner una calle, el
el centro comercial más chingón de Alemania, ponerlo justamente en esta calle y bueno, y que los vecinos vieran, ¿no?, todo lo que estas marcas, lo que el lujo podía generar. Y en 1989 empieza una ola de presiones a la Unión Soviética. Nikolai Gorbachev fue el ministro soviético, decide empezar una reestructura con dos principales políticas: la perestroika, que significa reestructura, y glasnost, apertura. Glasnost pedía una mayor apertura, transparencia en el gobierno soviético, y eso pues justamente impactaba a lo que sucedía en Berlín: más apertura, más transparencia para que la gente pudiera moverse de un lugar a otro. Y perestroika abría un poco el mercado, la economía soviética la abría con ciertas políticas de libre mercado, pues para impulsar la calidad de vida y la economía. Estas dos políticas fueron claves. Ya se notaba claramente el debilitamiento de la Unión Soviética. Esto sucede en el 89. En el 89, efectivamente, por estas dos políticas, cae el muro de Berlín. La gente ya se habla de una reunificación. En el 90 se da la reunificación de Alemania y en el 91 cae la Unión Soviética. Desgraciadamente el estado policial soviético pues era también muy fuerte. Se decía que del lado oeste la policía tenía un archivo de ellos. 1 de cada 3 personas, imagínate, espiaban muchísimo. Era un estado que estaba encima de la gente. Pues claramente todo esto llevaba muchísimas presiones. También cuando los sueldos dejaron de ser competitivos, la gente quería más libertad. Y bueno, pues ver a tus vecinos del otro lado que les estaba yendo muy bien, pues claramente era envidiable. Uno de los factores que más ejercían presión sobre el régimen soviético, sobre el gobierno soviético, era precisamente cuando los ciudadanos de Berlín del Este trabajaban más pero ganaban menos que sus vecinos. Y obviamente el impacto en la calidad de vida que tenían, al ver a sus vecinos, decían, ¿cómo puede ser? Pero si estamos solo a unos cuantos kilómetros, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos una calidad de vida peor? Y esto no necesariamente fue así en todo el tiempo. Claramente hubo ciertos factores, el debilitamiento de la Unión Soviética, que agravaron muchos de estos temas. Pero al final de cuentas esta era una de las principales razones por las que la gente se terminaba escapando al lado capitalista, una mejor calidad de vida. Y así termina el viaje por uno de los países más interesantes que me ha tocado conocer, Alemania, un país riquísimo en conocimiento económico que creo que todo mundo debería conocer y aplicar un poquito de ellos en nuestra realidad. Te invito a ver el siguiente episodio del Billete Errante. Suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te llegue la notificación del próximo destino.